Continuamos estudiando la segunda parte de nuestra lección de escuela sabática número 5, que corresponde al cuarto trimestre del año 2025. Estamos presentando en esta lección cómo Dios es el que mm, pelea por ustedes, ese es el título de la lección. Y estamos señalando cómo Dios eh, actúa contra el pecado, contra el mal, no contra las personas. Pero cuando las personas siguen al pecado, siguen al mal, entonces esas personas finalmente son destruidas porque al seguir el mal y al seguir el pecado son instrumentos en las manos de Satanás para que el pecado y la rebelión contra Dios cada vez sean mayores. Dios es un Dios de paz y la paz va a venir finalmente cuando el pecado sea destruido para siempre. Lo que trae el sufrimiento, la muerte, la desgracia es el pecado. Y Dios, como Dios de paz, quita al pecado y entonces la justicia y el amor triunfan porque ya no habrá más pecado. Hay una pregunta aquí que quiero eh, hacer. La pregunta es, ¿cómo armoniza con el Evangelio un Dios que no tolera indefinidamente al pecado, la opresión, el sufrimiento de los inocentes y la explotación de los oprimidos? ¿Cómo armoniza con el Evangelio un Dios o Dios, que aparezca un Dios que no tenga un punto final para el pecado? Si no hay un punto final para el pecado, viene la destrucción, viene el mal y se perpetúa. No es este concepto algo que esté en armonía con Dios, señalando a la creencia que tienen la mayoría de los que se llaman ser cristianos, diría, ¿cómo armoniza con Dios la idea de un infierno donde los pecadores, víctimas del pecado, están sufriendo en el fuego por la eternidad? O sea, perpetúa el pecado. Si los pecadores van a estar sufriendo por la eternidad, Dios les está dando vida para que el pecado se perpetúe en el sufrimiento de aquellos que están sufriendo. ¿Cómo se armoniza con el Evangelio un Dios que haga que los seres humanos que no quieran seguir a Dios puedan seguir viviendo por la eternidad en el sufrimiento, en armonía con Dios como un Dios de paz? El pecado va a ser aniquilado, va a ser destruido. Hay algo aquí en la lección ahora que queremos compartir. También se dan una serie de textos. No voy a dar estos textos en el folleto de escuela sabática que tú tienes. Ahí están estos textos que se señalan, pero hay una pregunta que dice, ¿qué revelan estos textos acerca del propósito de la conquista y los alcances de la destrucción? El propósito de la conquista y el alcance de la destrucción. La Biblia enseña que Dios echaría a los cananeos poco a poco. Las avispas iban a ser enviadas por Dios para que fueran contra los cananeos idólatras y ellos serían echados poco a poco de allí. También el ángel de Dios iría delante de los israelitas y él
echaría a los cananeos pecadores. Dios destruiría a todos los idólatras. Dios destruiría Dios iba a destruir a través de Israel los altares y los elementos que tenían los cananeos para hacer sus prácticas pecaminosas, sus prácticas idolátricas. Cuando se estudia lo que la Biblia dice con respecto a los israelitas, se ve que Dios estaba diciéndole a los israelitas, destruye los altares, destruye a los ídolos, destruye los lugares altos. O sea, Dios mandó a los israelitas que destruyeran a los elementos a través de los cuales ellos hacían sus prácticas idolátricas. La cuestión de la destrucción de los cananeos, primeramente, Dios no quería que los cananeos fueran destruidos, sino que ellos no iban a seguir en Canaán. Canaán sería un lugar donde el Evangelio, donde el plan de la redención se conocería. Dios bendeciría a todas las naciones a través de la obediencia del pueblo de Israel. Los cananeos serían echados fuera, pero finalmente Dios destruye a los cananeos porque ellos, como el faraón, obstinadamente se rebelaron contra Dios, se fueron a la idolatría, se fueron al pecado, se rebelan contra Dios y por lo tanto, así como fueron destruidos los altares donde hacían sus prácticas pecaminosas, se quitaba todo lo que ellos pudieran hacer con respecto al pecado, también ellos iban a ser destruidos por el pecado, porque lo que se practica el pecado finalmente sería destruido. Hoy aquí quiero también eh, leerles lo siguiente. Al igual que los cananeos, corremos el riesgo de aferrarnos a aquello que nos separa de Dios. ¿Qué hábitos y actitudes necesitas desarraigar de tu vida para mantenerte fiel? Así como los cananeos tenían hábitos sexuales contra la voluntad de Dios, hábitos de sacrificio a los ídolos que también deshonraban a Dios. Tenían prácticas demoníacas porque ellos seguían lo que Satanás les enseñaba para que siguieran. A través del tiempo, Satanás trata de engañar al ser humano para que desobedezca a Dios y siga por el camino del mal. Ahora nosotros estamos aquí. En nuestra vida, ¿qué hábitos hay que nos llevan a no obedecer a Dios y que puede ser para nosotros un Dios falso? Cuando decimos qué hábitos hay, voy a poner un ejemplo. Dios manda obedecer su ley, pero nosotros nos gusta comer lo que Dios dijo que no se debía de comer, pues hago el hábito de comer los animales inmundos. Dios dio su ley y dice, acuérdate del sábado. Pues nosotros tenemos que trabajar en el sábado porque necesitamos el dinero o las ganancias que hay por el día de trabajo. Entonces digo, no hay que guardar la ley de Dios, no hay que obedecerla, porque Cristo lo clavó en la cruz y desobedezco lo que Dios dice. Tengo prácticas sexuales prohibidas en la ley de Dios, como el adulterio.
por la razón que sea, no honro a mis padres, o por la razón que sea, tengo hábitos alimenticios que me están destruyendo a mí mismo y yo puedo morir por seguir una práctica incorrecta. Amo el dinero más que a Dios. No amo a mi prójimo como la Biblia dice que debemos amarlo y tampoco creemos en lo que Dios dice porque desobedecemos lo que la Biblia dice y hacemos caso a las personas que dicen lo contrario a lo que la Biblia está enseñando. Si nosotros queremos estar libres de la consecuencia del pecado, debemos abandonar al pecado, dejar todo hábito incorrecto y obedecer y seguir a Dios. En Deuteronomios capítulo 20 y versículo 10, capítulo 15, versículo 18, capítulo 13 y versículos 12 al 18, y Josué capítulo 10 y versículo 40, ¿cómo iluminan estos mandatos de Dios acerca de la guerra y cómo debía proceder Israel con las naciones idólatras, la orden divina de destruir completamente a algunos de esos pueblos? ¿Cómo debía hacer Israel? Israel también Dios lo usó y lo mandó a destruir todo lo que pueda llevar al pecado, destruir todo lo que pueda llevar a la persona a estar en contra de Dios. Dios mandó a Israel a destruir todo lo que pudiera llevar a alguien a estar en contra de Dios. Primeramente en las cosas que usaban los cananeos. Cuando ellos se identifican, se rebelan contra Dios y se encierran en sus murallas y pelean contra Dios, ellos entonces debían destruirlo porque ellos estaban haciendo que las personas, en vez de seguir y obedecer a Dios, se fueran detrás del mal. Eh, Dios utiliza en su palabra algunos términos, algunas palabras que tiene una enseñanza. Por ejemplo, prohibido, condenado, dedicado a la destrucción. Estas palabras prohibido, condenado, dedicado a la destrucción, vamos a usarla como cuando se destruyó la ciudad de Jericó, que Dios dijo que todo había que destruirlo. Todo era anatema, la riqueza, el oro, todo se había vendido tanto al pecado que debía ser destruido. ¿Qué sucedió con Acán y con la familia de Acán? Codiciaron lo que Dios dijo que había de ser destruido. Ellos tomaron lo que no debían tomar, digo ellos porque lo hizo Acán, pero su familia confabuló con él. Ellos fueron destruidos por rebelarse contra Dios, pero eso causó el mal y trajo desgracia y deshonra a Dios y a su pueblo. También Dios destruyó a Acán, mandó a Israel, a Josué, que destruyera a Acán y a su familia porque ellos se habían entregado al pecado y al mal. Cualquier cosa que pueda ser usado para eh, presentar a Dios de una manera distinta. Presentar a Dios como un juez injusto, como un Dios fiero,
que destruye todo lo que está en contra de él. Es enseñanza del diablo, porque Dios en su amor, ya lo hemos visto en la lección pasada y en esta que estamos teniendo, Dios en su amor erradica el pecado y los pecadores para que no reine el pecado para siempre. Dios destruye y destruirá finalmente al pecado para que al fin pueda reinar la justicia, el amor, la paz. Antes que el pecado existiera, en el cielo todo era armonía, todo estaba en paz con Dios. En el universo no había pecado, todo era perfecto, no había dificultad. Cuando el pecado entró en Lucifer y en los ángeles que le siguieron, fueron expulsados del cielo porque el pecado lo que trae es el mal y el mal terminará con la muerte, con la destrucción, como el pecado entró a la tierra. Por eso, todo el que siga al pecado, todo el que siga lo contrario a lo que sea la obediencia a Dios, finalmente va a ser destruido porque el pecado lo que trae es que el sufrimiento, la muerte, que el mal sea lo que reine para siempre. Y la lucha que se ve actualmente entre el bien y el mal nos enseña que Dios como un Dios justo va a destruir todas las cosas que traen destrucción y maldad. Voy a aprovechar aquí para señalar algo que estamos nosotros viviendo, hemos vivido en estos últimos días y estamos viviendo en este momento. Un huracán inmenso, el huracán más terrible que ha pasado por Jamaica, ha acabado de pasar por Jamaica, por una parte de Cuba, y sigue en el mar. Ese huracán ha traído desgracia, muerte, sufrimiento, dolor, hambre, enfermedad, ha traído de todo lo malo. Hay personas que dicen, si Dios es justo, ¿por qué permite que pasen cosas como estas que traen tanto sufrimiento? El huracán, el volcán, el terremoto es producto del pecado. Las guerras, continuamente vemos las noticias de las guerras, la destrucción de las guerras, las muertes de todo tipo de personas por las guerras, los países en una lucha unos con otros, gobiernos que hacen daño y que guerrean contra otras personas. Todo eso es fruto del pecado. La humanidad no puede seguir indefinidamente en un mundo como este. Todas las causas del pecado, ya sea en el mundo físico, en las prácticas del ser humano, en todo lo que cause sufrimiento, dolor, muerte, toda angustia que se vive es por causa del pecado. Dios va a destruir el pecado. El pecado es contra Dios y Dios va a destruir al pecado. Dios tiene el control y Él lo va a destruir. Pero Dios no quiere destruir al ser humano, aunque sea pecador. Por eso Dios dio el plan de la redención y Cristo vino para salvar al ser humano, que aunque pecador que se rebeló contra él, Dios dio el plan de la redención y busca la manera que el pecador deje el pecado, deje lo malo y le siga a él porque él es el que da la vida, el que da la paz, el que da la justicia, el que da el amor. Y ese va a ser el futuro de la humanidad. El universo
volverá a estar después de la destrucción del pecado en el fuego del que va a destruir al pecado, los pecadores, va a destruir todo lo malo, entonces volverá a estar el universo en paz y en armonía con Dios y veremos a Dios actuando en el universo donde todo es paz y donde todo es armonía. Voy a señalar algo aquí que también lo agrego a lo que la lección está enseñando, pero que podemos entender un poco de lo que Dios va a hacer por nosotros. Miren, el pecado causa todo lo malo que en el mundo hay. Voy a señalar la muerte, el sepulcro, los sufrimientos. ¿Cómo será vivir en un lugar donde no hacen falta los médicos porque la salud es perfecta? Donde no hacen falta las medicinas porque nunca nos enfermaremos. Donde nadie padecerá hambre jamás porque el alimento será abundante. Donde no hace falta policías ni abogados porque no hay delito, porque nadie robará, nadie engañará a otro, nadie estafará. Por lo tanto, al no haber estafa, donde nadie engaña, donde todo el mundo vive en paz, no hace falta que se cuide el orden, no hace falta que hayan cárceles porque nadie va a ser un criminal, nadie va a hacer una cosa que sea mala, porque todo es en paz, en armonía. ¿Cómo será que nosotros podamos vivir por la eternidad sin volvernos viejos? Yo estoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios, pero yo soy una persona mayor. Me faltan 3 meses para cumplir 84 años. Ya necesito espejuelos, necesito tantas cosas. Bueno, necesito un andador para poder caminar. Los dientes se caen. eh, ya el rostro es un rostro viejo. No es la juventud. Se perdió la juventud. ¿Cómo es un mundo donde seremos eternamente jóvenes en armonía y en paz con Dios? Ese es el fruto del plan de la redención y es el fruto del amor de Dios, por lo cual destruye todo el pecado y todo lo malo. Si el mal se dejara por la eternidad, no podría haber nunca un mundo con el que apenas yo he señalado. Un mundo sin huracanes, sin terremotos, sin volcanes, sin inundaciones, sin ningún vestigio de mal, ni la vida por la eternidad. Eso va a ser así por el plan de la redención, porque Dios es el príncipe de la paz. Y hay algunos textos en la Biblia que yo voy a mencionar y una pregunta que dice, la del jueves, ¿cómo describen los siguientes textos el futuro que Dios había provisto para su pueblo? Isaías 9:6 habla de un Dios maravilloso, un consejero, un príncipe de paz, Dios con nosotros. También un Dios que juzga con justicia y que hace que la justicia prevalezca y sea eterna. Un Dios que en vez de bronce da oro, en vez de hierro
da plata. Un Dios que es Padre, Padre eterno, que puede, sus seguidores pueden estar seguros, dormir con seguridad porque dice que no habrá fiereza, donde no hay depredadores porque no comen carne de los que se comen por causa del pecado, o sea, no hay depredadores, no hay muertos, donde el león y el cordero viven juntos, la osa y la vaca están juntos, un niño los pastorea, juega con la serpiente porque no hay maldad, no hay sufrimiento. Todo eso es producto de un Dios de amor y un Dios de paz. En la visión futura de una era mesiánica, la paz será eterna. Nuestro Redentor es el príncipe de paz, es Dios que hace que vivamos en un mundo de paz. Actualmente, nosotros vivimos en un mundo de sufrimiento y dolor. He hablado de mí algunas cosas, les he dicho en otros temas, pero porque yo vivo en este mundo donde el dolor y el sufrimiento abundan, donde el pecado abunda. Ahora mismo acabo de hablar de ese huracán que está destruyendo, pero también de las guerras que hay, donde se destruyen y se matan a las personas. Vivir en un mundo donde no habrá destrucción, donde no habrá peligro, donde no habrá ningún signo de malestar, donde edificaremos y viviremos, plantaremos y comeremos un Dios donde se vive en un planeta donde todo es paz, donde todo es amor, donde todo es seguridad. En nuestra lección, nosotros estamos viendo en nuestro mundo hoy actualmente cómo el pecado prevalece, cómo el sufrimiento prevalece, cómo las personas mueren, compartiendo, ya que estamos haciendo esto, que estamos hablando con esta lección, otro aspecto que quiero señalar en estos días, eh, recientemente, eh, supimos de la muerte de un pastor, compañero de ministerio nuestro y de muchos hijos eh, y de muchos otros pastores, ministros, hijos de Dios que hemos compartido en la fe. Este hombre se llamaba José Díaz. Él murió a los 94 años. Deja a su familia, va al descanso hasta la bendita venida de nuestro Señor, donde estaremos con Él para siempre. Pero si no hubiera pecado, Él no hubiera muerto. Vivimos en un mundo donde reina el pecado y Él murió. Yo estoy enfermo, tengo problemas de salud. Tú que me estás oyendo posiblemente sepas lo que es esto. El mundo sigue continuamente destruyéndose. Una generación pasa a la otra y la otra, y todo el que nace sabe que va a morir. Pero cuando Dios establezca el reino de paz y ya no habrá más pecado ni más destrucción, José Díaz, que acaba de morir, va a resucitar porque estará con Dios para siempre. Yo, en la situación que estoy, que también voy a morir como un ser humano pecador y sufrimiento, porque en este mundo el pecado trae la muerte, también voy a vivir en plenitud de salud. Ya no me faltarán piezas en la boca, no necesitaré espejuelos,
no necesitaré, viviré en la plenitud de la juventud por la eternidad en armonía, en un mundo de completa paz. No hay ninguna cosa dañina, no hay ningún veneno, no hay ninguna maldad, no hay ninguna traición. El pecado que reinaba en Canaán y que Dios peleó contra el pecado y con los pecadores, como actualmente en el mundo está lleno de personas malas, de pecados y pecadores, todo eso va a ser destruido. Pensar que Dios es injusto porque va a destruir todas estas cosas malas es también un signo del mal y del pecado. Decir que Dios es injusto porque mueren tantas personas es dar a entender que uno no ha comprendido que lo que ha traído el pecado y el mal, el sufrimiento, el dolor y la muerte, no es Dios, sino el pecado. Gracias a Dios que Él, en el plan de la redención, envió a Cristo, dio su vida para salvarnos. Gracias a Dios por el plan de la redención, porque por esto yo mismo tengo un mensaje para mí mismo. No voy a estar enfermo, no voy a estar limitado por la eternidad. Un mensaje a la familia del pastor Díaz, que es para mí y es para ti que me escuchas, para todo el que lo quiera, en el amor de Dios y por el sacrificio de Jesús, tendremos pronto que Cristo viene, la muerte será destruida, no habrá más aguijón de la muerte y podemos decir, ¿dónde está la muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde está el mal? No existirá más, porque Dios trae nuevos cielos, nueva tierra, en lo cual mora la justicia, donde la paz será eterna. Yo le doy gracias a Dios y bendigo su nombre y declaro su amor, porque por su nombre, príncipe de paz, por su amor, porque Dios está con nosotros para salvarnos. El pecado y todo el sufrimiento y todo el mal, toda esclavitud, todo lo malo, desaparecerá para siempre. Y pronto, así como dentro de unas horas, la noche en que estamos pasa y viene el nuevo día, pronto así nacerá el sol de justicia que trae salvación. Vendrá Cristo que trae salvación, vida eterna, paz, misericordia y amor. Pronto estaremos con Cristo en su reino eterno. Ojalá que tú elijas a Dios y no al pecado. Ojalá que yo también elija la salvación y no el pecado. Y que podamos estar con Dios para siempre en la eternidad. Me falta compartir con ustedes otro aspecto de esta lección que lo haré después de esta grabación. Digo que la bendición de Dios esté con todos nosotros.